La joven que estás viendo en esta grabación era Lorraine Damares da Silva, una prometedora modelo de 19 años, cuyo destino se vio truncado de manera trágica en diciembre de 2020. Estas imágenes, captadas por las cámaras de seguridad del aeropuerto, muestran el último momento en que fue vista con vida. Después, su rastro se perdió misteriosamente, desatando la angustia de sus seres queridos y dando paso a una minuciosa investigación por parte de las autoridades. Pronto, quedó al descubierto un caso de violencia y control cuya crueldad conmocionó a la comunidad brasileña. Te invitamos a ver esta historia hasta el final, para que no te pierdas ningún detalle. El caso de Lorraine Damares da Silva. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Si eres fan de los casos criminales y la investigación policial, te sugiero que compres el libro En el laberinto de sombra, ya disponible en la versión de tapa blanda y ebook en Amazon. Encontrarás el enlace en la descripción de este video y en un mensaje fijado. Lorraine Damares da Silva nació en 2001, en el seno de una familia sencilla en el interior de Paraíba, en Brasil. Desde pequeña estuvo muy unida a su madre, Andrea Maria da Silva, quien fue siempre su mayor referente y apoyo. Andrea, mujer luchadora y dedicada, crió a Lorraine en un ambiente de valores sólidos, enseñándole la importancia de la honestidad, el respeto y la perseverancia. El contexto social de Lorraine estuvo marcado por las limitaciones económicas, pero también por la calidez de una comunidad donde todos se conocían y se apoyaban mutuamente. A pesar de las dificultades, Lorraine nunca perdió la alegría ni la esperanza de un futuro mejor. Su sencillez y humildad la hacían querida por todos. Era de esas personas que sabían escuchar, que siempre tenían una palabra amable y una sonrisa para quienes la rodeaban. Desde muy jovencita, Lorraine mostró una inclinación natural por el arte y la expresión corporal. Su vocación por el modelaje surgió casi de manera espontánea. En los eventos escolares era común verla participar en desfiles, presentaciones y actividades culturales. Tenía una elegancia innata y una presencia que llamaba la atención, pero lo que más destacaba era su autenticidad. Nunca buscó la aprobación de los demás. Más bien, disfrutaba de mostrarse tal como era, sin artificios ni pretensiones. Alrededor de 2017, cuando Lorraine tenía apenas 16 años, su vida dio un giro inesperado al conocer a Kennedy Ramón Alves Linares. 13 años mayor que ella, Kennedy era un hombre que ya había recorrido caminos distintos, dedicado a los negocios, con 2 hijos fruto de un matrimonio que terminó en divorcio. Parecía tener la madurez y estabilidad que a una joven como Lorraine le resultaban atractivas. Desde el primer momento él mostró una personalidad carismática y segura, cualidades que no pasaron desapercibidas para la adolescente. El enamoramiento inicial fue intenso y lleno de promesas. Kennedy se mostraba atento y protector, y Lorraine, con su inocencia y sueños por delante, se dejó llevar por ese afecto que parecía abrirle puertas a un mundo nuevo. A pesar de la diferencia de edad, la pareja comenzó a convivir en el apartamento de él. Allí Kennedy tenía una vida con cierta libertad irrestricta. Entraba y salía a su antojo mientras ella permanecía en la casa, confiada en la relación que construían. Paralelamente, Lorraine comenzó a abrirse paso en el mundo del modelaje, donde su belleza natural y sencillez la hacían destacar, y poco a poco fue ganando reconocimiento en el medio. Participaba en desfiles, sesiones fotográficas y eventos que la acercaban a la fama y a la realización personal.
Su carrera prometía un futuro brillante y ella se sentía orgullosa de poder construir algo propio, más allá de la relación con Kennedy. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la relación comenzó a mostrar signos de fractura. Lo que al principio parecía un romance lleno de afecto y comprensión, empezó a revelar tensiones y conflictos. Kennedy, que inicialmente se presentaba como un hombre maduro y protector, comenzó a mostrar un carácter posesivo y controlador. Lorraine, que hasta entonces había disfrutado de cierta libertad para crecer y desarrollarse, empezó a sentir las limitaciones impuestas por su pareja. La convivencia se volvió cada vez más complicada. Kennedy no aceptaba que Lorraine tuviera su propio espacio ni que se relacionara con otras personas. Su actitud cambió y con ella, la dinámica de la pareja. La joven modelo, que soñaba con un futuro independiente y lleno de oportunidades, se encontró atrapada en una relación marcada por el dominio y la inseguridad. Las discusiones se hicieron frecuentes y la confianza que una vez existió comenzó a desvanecerse. A pesar de las dificultades, Lorraine intentó mantener su prometedora carrera, cuyo reflejo eran los seguidores que iba acumulando en redes sociales y sus amistades. Sabía que su vida no podía reducirse a la relación con Kennedy y buscaba en el modelaje un refugio y una forma de afirmarse. Sin embargo, el peso de la relación tóxica empezó a afectar su bienestar emocional y su estabilidad. Así, antes alegre y soñadora, la joven comenzó a mostrar signos de angustia y miedo. Hasta que, hacia finales de 2020, Lorraine por fin reunió el valor necesario para poner fin a esa relación que la había ido consumiendo poco a poco. Sin embargo, esa decisión no fue sencilla ni libre de riesgos. Para lograrlo, tuvo que actuar con cautela y discreción, pues sabía que no podía simplemente marcharse sin enfrentar posibles represalias. Con la ayuda incondicional de su madre, planificaron una salida en secreto del apartamento que compartía con Kennedy. En medio de la noche, Lorraine dejó atrás ese lugar que había sido su prisión emocional y emprendió el viaje hacia otro estado, donde la esperaban sus seres queridos. El reencuentro con su familia fue un alivio inmenso para la joven, un respiro después de tanto tiempo de angustia. Las celebraciones iniciales para verla de vuelta fueron sinceras y llenas de esperanza. Sin embargo, al escuchar los relatos que ella compartía sobre su experiencia junto a Kennedy, la alegría se mezcló con la preocupación. Con voz temblorosa y ojos que reflejaban tanto dolor como valentía, Lorraine les contó cómo él había sido posesivo y en ocasiones había mostrado episodios de violencia que le habían marcado profundamente. Sus familiares, especialmente su madre, escucharon con atención y con el corazón encogido. Andrea, que siempre había sido el pilar de Lorraine, no dudó en aconsejarle con firmeza que no debía volver jamás a esa relación. Le recordaron que merecía respeto, libertad y felicidad y que ningún amor justificaba el sufrimiento ni la pérdida de la propia dignidad. Juntos compartieron largas conversaciones, lágrimas y momentos de apoyo incondicional, fortaleciendo los lazos familiares que se habían mantenido a pesar de la distancia y las dificultades. Pero a pesar de todo ello, la muchacha mantuvo el contacto con Kennedy. Luego, tras un mes en casa de su familia, Lorraine resolvió volver a Paraíba. En realidad, su plan era someterse a una cirugía estética, algo para lo que había ahorrado durante mucho tiempo con gran esfuerzo. El domingo 13 de diciembre de 2020, Lorraine aterrizó en Paraíba, donde las cámaras de seguridad del aeropuerto la captaron apenas descendió del avión. Poco después, le envió un mensaje a su madre para avisarle que estaba bien y que acababa de llegar. Lorraine tenía planeado estar de vuelta con su familia para pasar las fiestas de fin de año juntos. Pero en las horas siguientes, ella, que jamás perdía del todo el contacto con sus seres queridos, no volvió a comunicarse. Sin noticias de su hija, Andrea apenas pudo conciliar el sueño esa noche. A la mañana siguiente, el lunes 14 de diciembre, por más que intentó enviarle mensajes y llamarla, no obtuvo respuesta, por lo que la angustiada madre decidió recurrir a las autoridades para denunciar a Lorraine como desaparecida. Una vez que la denunciada fue formalmente registrada en la policía, familiares y amigos de Lorraine emprendieron una intensa campaña en las redes sociales con el objetivo de encontrarla. La preocupación crecía con cada hora que pasaba sin noticias y el clamor por su aparición
se extendió rápidamente entre la comunidad. Desde el inicio, las autoridades asignaron un equipo especializado para investigar el caso, enfocándose en reconstruir el entorno social y personal de la joven. Los detectives examinaron minuciosamente sus relaciones, amistades y hábitos cotidianos. Pronto constataron que Lorraine mantenía una comunicación constante con su familia, especialmente con su madre, y que no era habitual que pasara más de 24 horas sin contacto. Sin embargo, ya llevaba 3 o 4 días sin responder mensajes ni llamadas, lo que hacía presumir lo peor. Al profundizar en sus vínculos más cercanos, los detectives prestaron especial atención a su relación con Kennedy. Fue así que descubrieron que él tenía antecedentes preocupantes. Años atrás, había sido detenido de manera preventiva por violencia doméstica contra su exesposa. Y no solo eso, sino que contaba con antecedentes policiales por posesión ilegal de armas y tráfico de drogas. Además, en los días previos a la desaparición de Lorraine, Kennedy había bloqueado en redes sociales a contactos comunes y había cortado comunicación con familiares y amigos, lo que lo convirtió rápidamente en el principal sospechoso. La situación se agravó cuando la policía recibió información de que la joven se había desplazado hacia otro municipio dentro del estado de Paraíba. Esta noticia activó una alerta inmediata en el Departamento de Crímenes Violentos de esa jurisdicción, que asumió un papel central en la investigación. Los agentes comenzaron a recopilar pruebas y a rastrear cualquier indicio que les permitiera localizar con precisión a la joven. Entre las evidencias clave, las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del aeropuerto fueron determinantes. En ellas, se veía a Lorraine y Kennedy juntos, encontrándose de manera tranquila y sin aparentes conflictos. La joven subió al vehículo de él de forma amigable, lo que indicaba que, hasta ese momento, la relación parecía normal y sin tensiones visibles. La policía difundió estas imágenes para obtener colaboración ciudadana y para aportar claridad a la investigación, confiando en que ayudarían a reconstruir las circunstancias que rodearon la misteriosa desaparición. El viernes 18, Andrea grabó una emotiva declaración en la que, con la voz entrecortada por la angustia, pidió ayuda a cualquiera que hubiera visto a su hija. Como era de imaginarse, por esas horas, la madre apenas lograba comer o dormir. Cada minuto sin noticias de Lorraine se convertía en un tormento silencioso. Pero si bien su mente se llenaba de escenarios posibles, todos dolorosos, ella procuraba aferrarse a la esperanza de que su hija estuviera a salvo. En ese sentido, la solidaridad y compañía que le brindaban familiares y amigos resultaba invaluable. Al día siguiente, 19 de diciembre de 2020, el sector de inteligencia de la Policía Federal de Carreteras localizó el vehículo de Kennedy, que estaba utilizando presuntamente para fugarse, un automóvil que no le pertenecía. En una primera intervención, la policía abordó el vehículo y constató que Kennedy estaba dentro, pero al no existir aún una orden de arresto vigente, fue liberado, aunque permaneció bajo vigilancia constante. No mucho después, en una operación conjunta entre la Policía Civil y la Policía Militar, lograron ubicarlo de nuevo en una ciudad ubicada en el extremo sur del estado de Bahía. Entonces sí, Kennedy quedó bajo arresto y fue trasladado a Paraíba para prestar declaración ante los agentes responsables de la investigación local, marcando un paso decisivo en el esclarecimiento del caso. Porque lejos de necesitarse demasiada presión por parte de los detectives, casi de inmediato, el propio Kennedy confesó lo que las autoridades temían. Lorraine había perdido la vida. Durante su declaración, no solo admitió haber cometido el crimen, sino que reconoció que ya había amenazado a la joven con anterioridad. Según dijo, no aceptaba el fin de la relación ni los viajes que ella realizaba, fuesen por trabajo o por motivos personales. Aún así, insistió en que el crimen no fue planeado, sugiriendo que actuó de manera impulsiva. En ese momento, Kennedy se quebró y lloró, un gesto que, no obstante, los detectives no supieron cómo interpretar, ya que no estaba claro si se trataba de una muestra genuina de arrepentimiento o si simplemente era una estrategia para generar compasión. De acuerdo con su relato, el domingo 18 llevó a Lorraine hasta la costa del estado, donde se alojaron en una casa alquilada por la familia de él. Todo parecía normal entre ambos, y de hecho, destacó que pasaron buena parte del tiempo conversando.
Pero en cierto momento, ya durante la madrugada, surgió el tema de la reconciliación, lo que enseguida desencadenó una discusión. Kennedy alegó que ella lo atacó primero y que, en respuesta, él procedió a sujetarla del cuello para tratar de contenerla. Sin embargo, fue tan desproporcionada la fuerza que aplicó que Lorraine perdió el conocimiento y no mucho después, también los signos vitales. En su confesión, Kennedy relató que tras el incidente permaneció durante unas 3 o 4 horas con el cuerpo de la joven. Aunque reconoció que sabía que ya no estaba viva, afirmó que en su mente aún tenía la esperanza de que ella despertara en cualquier momento, lo que reflejaba una contradicción difícil de comprender para los detectives. Finalmente, decidió abandonar los restos a la orilla de la carretera. Más adelante se detuvo en un camino rural donde quemó las pertenencias de Lorraine, incluyendo una maleta, un bolso y todo lo que contenían. En este punto, insistió en que no se quedó con ninguna cantidad de dinero que ella pudiera haber llevado consigo. Después, explicó que emprendió lo que esperaba a que se convirtiera en un nuevo y mejor capítulo en su vida. Primero, llegó a una ciudad vecina donde guardó su auto con un conocido y de ahí tomó un aventón en un camión hasta otra ciudad. Luego siguió hacia otro estado al sur del país, donde 2 amigos fueron a buscarlo. Según añadió, estas 2 personas supuestamente le habían ofrecido un trabajo. Con la confirmación de la tragedia, las autoridades se pusieron en contacto con la familia de Lorraine. Apenas enterada, Andrea sintió que el mundo se le venía encima. Mientras tanto, las autoridades le aseguraron que no se detendrían hasta encontrar el cuerpo de Lorraine. Y en efecto, en la mañana del domingo 20 de diciembre, a una semana de los terribles hechos, Kennedy guió a los detectives hasta el lugar donde la había depositado. Estaba a orillas de un río, justo debajo de un puente y en avanzado estado de descomposición, por lo que fue retirado del lugar con ayuda del departamento de bomberos. La jovencita tenía apenas 19 años. En cuanto a Kennedy, además del delito de homicidio calificado, también se le imputó el agravante de feminicidio. Como resultado, se le dictó prisión preventiva y mientras era conducido a su lugar de reclusión, los medios de comunicación lo siguieron, tratando de obtener alguna declaración de su parte. En principio, él se mantuvo en completo silencio, con la cabeza baja y con un tapabocas que le cubría buena parte del rostro. Pero momentos después, cuando un periodista quiso saber si su motivación para cometer el crimen fue la negativa de Lorraine para volver con él, Kennedy negó con la cabeza. E depois ela se separou e você procurava reatar o relacionamento, não é isso? Não? Você não tentou reatar o relacionamento? El periodista insistió, y de pronto Kennedy comenzó a llorar. Entonces, el reportero le preguntó si sus lágrimas se debían a que estaba arrepentido de sus acciones, a lo que Kennedy afirmó con la cabeza. Sin embargo, cuando el mismo periodista le preguntó si tenía algo que decirle a la familia de la joven, volvió a mover la cabeza en clara negativa. Você está chorando de arrependido, Kennedy? Você tem alguma coisa a dizer à família que neste momento lhe assiste? Não? En cambio, al preguntarle si creía que debía pagar por lo que hizo, Kennedy volvió a afirmar, al tiempo que seguía llorando. Você acredita que deve pagar pelo que fez? Posteriormente fue ingresado en el penal. Mientras tanto, su abogado defensor declaró a la prensa estar absolutamente sorprendido con los hechos, pues a su juicio su cliente siempre le pareció un hombre calmado y tranquilo. Questão de divórcio que teve. E ele era, para mim, era uma pessoa calma, sempre foi calma, bastante calma, e me causou surpresa, muita surpresa, ao saber que ele tinha se envolvido no caso. Acto seguido, las autoridades ofrecieron una rueda de prensa para dar a conocer a los medios de comunicación y a la población los detalles que manejaban del caso hasta ese momento. Neste momento, gostaríamos de anunciar a chegada à cidade de João Pessoa do Kennedy Ramon, o qual confessou ser o autor do homicídio que vitimou a jovem Lorraine. Además de afirmar que Kennedy había admitido su culpabilidad en el crimen, resaltaron el enorme trabajo conjunto de las distintas fuerzas de seguridad del estado de Bahía para lograr dar con su captura. Não poderíamos deixar de ressaltar aqui a integração
a parceria e o apoio das forças de segurança do Estado da Bahia, Polícia Civil, Polícia Militar. Durante la presentación, los responsables de la investigación explicaron que desde el inicio se buscó comprender las motivaciones detrás del crimen. Al respecto, se señalaron dos aspectos fundamentales: los celos y el machismo. Es decir, a juicio de los detectives, Kennedy sentía que la joven le pertenecía. Antes de tudo, nós tivemos que identificar aqui a motivação do crime, esse crime, a princípio, logo de início, constatado como um crime de feminicídio, onde teve como motivação o ciúme, o machismo, a posse. O réu, Kennedy Ramon, ele se sentia o dono da vítima Lohane. O réu, ele sempre se apresentava uma imposição desse relacionamento, um relacionamento que para a vítima Lohane já havia acabado, mas o réu Kennedy, ele se sentia o senhor da vida e da morte da vítima Lohane. En esta relación abusiva en la que él ejercía influencia psicológica sobre ella, ya había hablado de quitarle la vida para luego atentar contra la de él. Otro detalle que se reveló entonces fue que, al momento de su captura, Kennedy se encontraba en compañía de un amigo llamado Max Enrique Pessoa. Este individuo había sido arrestado unos días antes en posesión de 2 armas de fuego. De acuerdo con las pesquisas, las mismas eran propiedad de Kennedy, por lo que estos datos también estaban siendo investigados. Detalhe é que quando o Kennedy foi preso no estado da Bahia, estava com um amigo chamado Madison Henrique, pessoa essa que foi presa em flagrante este ano, no dia 3 de dezembro, na cidade de Campina Grande, com 2 armas de fogo, um 38 e uma pistola. Armas estas que, de acordo com os levantamentos e investigações, são de propriedade do Ramon Kennedy. Então, há fortes indícios de que o mesmo também responde a esses crimes constantes que tramitam, que são investigados no município de Campina Grande. Sobre las pertenencias de Lorraine, el detective a cargo de la investigación mencionó que aunque Kennedy dijo haberlas quemado, también explicó que no recordaba el lugar exacto donde lo hizo. Considerando que la zona era extensa, hasta entonces los esfuerzos por encontrarlas habían resultado en vano. Não, o mesmo informa que não se recorda o local exato onde parou o carro e ateou fogo nos pertences. Já fizemos diligências em locais próximos, até o momento não há sinal. É difícil você encontrar um local onde ele teria parado para tocar fogo nos objetos e pertences, pois na região é muito vasta, né? En cuanto al dinero que llevaba consigo Lorraine y que planeaba destinar a su cirugía estética, se confirmó que Kennedy se lo había apoderado, de modo que había una investigación en curso para saber cómo lo utilizó. Asimismo, el investigador sostuvo que Kennedy actuó solo al momento del crimen y que los amigos que lo recibieron ya habían sido debidamente interrogados y posteriormente liberados. Por último, el funcionario señaló que, una vez finalizadas las pesquisas, sería sometido al debido proceso penal. Entretanto, al dolor irreparable por la pérdida, a la familia de Lorraine se le sumaron también las dificultades prácticas que implicaba organizar el velorio y los actos fúnebres. Con recursos limitados y ante la urgencia de honrar dignamente la memoria de la joven, sus seres queridos hicieron un llamado público solicitando ayuda económica para cubrir los gastos. Algo después, mientras se esperaba el desarrollo del proceso judicial, la prensa local divulgó imágenes de Kennedy durante su reclusión sosteniendo una Biblia en la mano. Según declaró por ese entonces, estaba completamente arrepentido de sus acciones e incluso se encontraba en una huelga de hambre. En paralelo, a medida que los tiempos de la justicia se dilataban, Andrea encontró la fuerza para convertirse en la voz de su hija, luchando incansablemente para que su historia no quedara en el olvido y para que la crueldad de la que había sido objeto
fuese debidamente castigada. Justamente en mayo de 2023, cuando finalmente el caso llegó a juicio, ella fue la primera testigo en declarar. Visiblemente afectada, pidió justicia y señaló que Kennedy destruyó su vida y la de su familia, por lo que exigió que se le aplicara la pena máxima. Al término de esa jornada, Andrea relató a la prensa que había declarado todo lo que sabía del caso. Tudo que eu sabia, o que eu vivenciei, eu falei tudo. E agora é só esperar que a justiça seja feita, né? Que ele pegue a pena máxima, no mínimo a pena máxima. Porque ele destruiu a minha vida, destruiu a minha família, destruiu tudo. A única coisa que eu quero é justiça pela minha filha, que infelizmente não volta mais, né? Luego, al sumarse otros testigos, entre ellos un amigo de la joven y varios agentes de la policía, todos coincidieron en los detalles, lo que condujo al fiscal a destacar que las pruebas en contra de Kennedy eran contundentes. Finalmente, el 23 de mayo de 2023, en el tribunal, tras una audiencia que se extendió casi 10 horas, Kennedy fue condenado a 25 años y 6 meses de prisión por el crimen en contra de Lorraine. Además, la jueza auxiliar a cargo le ordenó pagar una reparación civil de 20.000 reales brasileños, es decir, unos $4.000 al cambio del momento, a la familia de la joven por daño moral. El Ministerio Público de Paraíba y la defensa dijeron que no apelarían la decisión. En cuanto a Kennedy, regresó a la prisión de máxima seguridad, donde se esperaba que cumpliera la totalidad de la pena. Ahora que conoces todos los datos, ¿qué piensas? ¿Crees que se hizo justicia en este conmovedor caso? Escríbenos en los comentarios. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo, te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima Historia Criminal.